los últimos domingos se estudió en este periodo que el liderazgo ha establecido. Fue la primera vez sobre fundamentos, fue hablar sobre la salvación. El segundo domingo fue hablar sobre la gracia. Tercer domingo había que hablar sobre la Iglesia y yo no estaba todavía, no tenía mi bosquejo hecho porque se precipitó un poquito, pero hoy sí, hoy quiero hablar sobre la Iglesia con vosotros. Y es un tema tan complejo y tan extenso que espero que el Señor me dé la suficiente facilidad para expresarlo. En una predicación o en un estudio es muy difícil, pero yo quiero usar, líneas generales que de alguna manera nos haga entender qué es la Iglesia y que podamos de alguna forma comprometernos, ¿verdad? Entender lo que la palabra de Dios, que es quien tiene que dar respuesta a nuestras preguntas y a lo que, está en nuestra mente y nuestro corazón, que muchas veces son pensamientos, razones, verdades que a veces no concuerdan con lo que es realmente la Iglesia. Que podamos entender qué es la Iglesia, el pueblo de Dios. La Iglesia es algo maravilloso, es precioso. Es el pueblo de Dios que la ha escogido, que la ha amado, que cuida como a la niña de sus propios ojos, que tiene un plan precioso para ella. Es un pueblo que tiene como misión adorar a Dios y extenderse al mundo. Esa es la identidad de la Iglesia, ¿verdad? Y Dios quiere hacernos ver que para nosotros hay un camino precioso porque nos está conduciendo a un sitio que es glorioso y que la Escritura llama la ciudad eterna. Si ahora mismo la Iglesia está compuesta, de hombres y mujeres que Dios ha sacado de las tinieblas del mundo y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y aún esta Iglesia es compleja, es heterogénea. Si lo miramos con nuestros ojos, todavía estamos en un proceso de santificación y en un proceso de trabajo que Dios está haciendo y que Dios está completando. Pero cuando se nos hablaba que la salvación es una obra de Dios, ¿verdad? Y ocurre por gracia. Es decir, lo que nosotros hacemos simplemente es aceptar por fe lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esa obra produce lo que la Escritura llama un nuevo nacimiento, una nueva creación. Es necesario que esa persona que ya ha conocido a Jesús se adhiera o ingrese en lo que es la iglesia local. La iglesia local es la extensión de lo que es la iglesia de Cristo. Solo hay una iglesia, la iglesia de Cristo. La Escritura no habla de denominaciones, no habla de grupos, habla de la iglesia de Cristo. Pero a lo largo de la historia, ¿verdad?, el hombre en sus errores y ha ido, desenvolviendo lo que es, organizativamente y entendiendo cómo se van desarrollando en cuanto al propósito de Dios en diferentes denominaciones, que es la iglesia local. Es necesaria la inclusión de lo que es el creyente en una iglesia local. ¿Cuáles son los privilegios y cuáles son las responsabilidades de sus miembros? Una iglesia saludable, ¿cómo se va desarrollando? Una iglesia madura espiritualmente, ¿cómo se va desarrollando? ¿Cómo debe expresar la iglesia su adoración? Adoración no es solamente alabanza. Adoración, como habéis cantado, tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida, en cómo nos desenvolvemos en nuestra vida diaria, como familia, como persona, como creyente, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. ¿Cómo es nuestra adoración a Dios? Aún la Iglesia habla. ¿Cuál es la disciplina dentro de la Iglesia? ¿Cómo debe de ser gobernada la Iglesia? Porque Dios ha establecido unas normas, una instrucción acerca de cómo debe de ser gobernada la Iglesia. La cabeza de la Iglesia es Cristo. Y los demás somos miembros unos y otros, que Dios ha ido, poniendo dentro de lo que es el cuerpo, dentro de lo que es ese edificio que Dios va construyendo, donde la piedra angular es Cristo. Él es la roca, la piedra angular, y cada uno de nosotros
vamos siendo piedras vivas que Dios, desde el mismo momento que hemos creído en el Señor Jesús, el Espíritu Santo va incorporando a ese edificio. Entonces, ¿cómo podemos dar contestación a todas estas preguntas que surgen en nuestro corazón, también en nuestra mente? Y solo es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, de su carácter, de su nombre, de su naturaleza. Y a través de la Escritura es como podemos realmente entender los propósitos de Dios para ti como persona individualmente, pero también como colectivo, lo que es la Iglesia. Mirad, con demasiada frecuencia, la Iglesia local está compuesta por un número heterogéneo de personas que muchas veces nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo porque nos falta la suficiente inspiración para adorar a Dios. Aún muchas veces está compuesta por hombres y mujeres que nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo y utilizamos nuestra, visión de lo que es nuestra verdad. Y lejos de reconocer, ser instruidos por la palabra de Dios, vagamos solitarios. Y hacemos tanto énfasis en nuestra visión y en nuestra verdad de lo que es la Iglesia, que lo que producimos es más bien ir solo y dejar lo que es el sentido local de la Iglesia, de ser una unidad. Así ni todo, ¿verdad? La Iglesia es maravillosa, la Iglesia es preciosa. La Iglesia la han definido como si fuera una gran orquesta, ¿verdad? Es una maravillosa orquesta que está siendo dirigida por un gran maestro, por un gran director, una gran batuta. Y cuando todos tocan su instrumento y esa iglesia está sincronizada, hay una música uniosa, que suena tan bien, que es preciosa. Un escritor del siglo XVIII Forsyth decía, la Iglesia de Cristo es el producto más grande y más excelente de la historia humana, lo más grande que hay en el universo. Pero depende de cómo tú veas la Iglesia, con los ojos y el corazón, como tú veas la Iglesia, dependerá cómo realmente quieras sentir lo que Dios nos está diciendo en su palabra, porque hay una línea que separa lo ideal de lo real. Lo ideal es lo que Dios quiere que sea la Iglesia. Es lo que hay en el centro del corazón y de la mente de Dios, del pensamiento de Dios. Lo que yo quisiera poner, un nombre a este bosquejo es la Iglesia en el corazón de Dios. Dependiendo de cómo tú mires la Iglesia y cómo tú la veas, si la ves con los ojos de Dios, y yo quiero verla así, verás una Iglesia preciosa, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de muchas veces de nuestros egoísmos, imperfecciones. La Iglesia sigue siendo algo glorioso, que tiene un camino que recorrer, que Dios está trabajando en ella, en cada familia, en cada persona, pero es preciosa. Si lo ves con los ojos de Dios, tú querrás vivir lo ideal, sin perder de vista lo real, porque lo real es lo que somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres aún imperfectos, que nos equivocamos, que fracasamos, que nos cuesta trabajo a veces levantarnos, y que si no fuera por lo que habéis cantado, que la misericordia de Dios es cada día nueva, pues dejaríamos de ser lo que somos. Pero Dios es tan grande, tan lleno de amor, y su gracia es tan extensa, que aún a pesar de cómo somos, nos sigue cuidando, nos sigue alentando. La Iglesia es un refugio de amor y de esperanza, donde sentimos la seguridad y la proyección hacia un destino, hermanos, que es precioso. Caminamos, nos vamos haciendo mayores, caminamos, pero a lo largo hay una ciudad maravillosa, una ciudad a la cual vamos a entrar simplemente porque el Cordero de Dios dio su vida y su sangre por cada uno en la cruz del Calvario. Así es que la Iglesia está en el centro del corazón y del pensamiento de Dios. Cuando Pablo escribe a Tito en su carta, en el capítulo 2, verso 14, él dice que la Iglesia es un pueblo que Dios ha separado, que ha purificado para que sea un pueblo celoso de buenas obras. No solamente, nos ha rescatado de la iniquidad, nos ha perdonado y nos ha puesto donde cada uno de nosotros estamos, dentro de lo que es la Iglesia de Cristo, sino que hay un propósito, ¿verdad?
es un pueblo que Dios ha adquirido para que seamos hombres y mujeres que podamos definir al mundo quién es Dios en nuestras vidas, quién es Cristo en nuestras vidas y lo que Él está haciendo. Para Pablo la iglesia es un misterio. Cuando él escribe su carta a los Efesios, él dice que es un misterio, porque la iglesia nace en Pentecostés, pero la iglesia siempre ha estado desde la eternidad en el pensamiento y en el corazón de Dios. Llegado el cumplimiento del tiempo, cuando viene Jesús y con, digamos, el descenso del Espíritu Santo, nace la iglesia, Pentecostés. Y ahora Pablo dice, es un misterio, porque esto que ha ocurrido, que dos pueblos tan difíciles que no se podían entender y que se odiaban entre sí, gentiles y judíos, ahora forman el pueblo de Dios. Y los gentiles estábamos sin Dios, sin esperanza, sin los pactos, sin Cristo, pero ahora somos el pueblo de Dios. Y Pablo dice, esto es un gran misterio, que Dios ha revelado. Un misterio es algo que estaba oculto desde la antigüedad, pero que es revelado en el momento que Dios tiene en su tiempo y en su plan para nosotros. Así es que la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es en boca de Jesús. Y Jesús en el capítulo 16 de Mateo, verso 18, ante unas preguntas que le hace a sus discípulos, y les dice, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Unos contenta pues Elías, otros el Bautista, otros un profeta, y Pedro, que se adelanta siempre porque era el más fogoso y siempre estaba delante, contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces él le dice, sobre esta declaración que tú has hecho, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, por lo tanto, mi iglesia, la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Cristo, porque Él la ha ganado con su sangre en la cruz del Calvario. La ha comprado a un gran precio. Hablabais de la gracia barata y la gracia cara. Es que a Cristo le costó la vida. Le costó dejar su estado de gloria donde Él estaba y descender a nuestro mundo para buscarnos y salvarnos, porque estamos perdidos, todos nosotros. Y no había posibilidad ni ninguna esperanza de poder ser reconciliados con Dios, solo a través de Cristo. Así es que la iglesia es preciosa, queridos hermanos. Claro que hay defectos, claro que hay cosas que realmente hay que solucionar. Claro que Dios está haciendo cosas preciosas, porque yo os miro y os veo realmente preciosos. Y veo lo que Dios está haciendo en vuestra vida. Y veo lo que Dios seguirá haciendo, porque Dios no se cansa. Aun cuando nosotros nos cansamos a veces. Y cuando a veces las cosas nos gustaría que fueran de otra forma, Dios no se cansa de seguir trabajando y seguir obrando en nuestras vidas. Mirad, yo he cogido un texto bíblico. Como no puedo hablar, digamos, o expresar todo el significado, lo que es la Iglesia en sus propósitos, ante tantas preguntas de las que yo hacía al principio, si es necesario, cómo se desenvuelve el liderazgo, cómo se desarrolla, quiero hablar de 4 cosas que yo creo que son fundamentales, generales, en el propósito y en el corazón de Dios para la Iglesia. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 4, versos del 1 al 16, y coger 4 puntos que yo quiero que se os queden para vosotros. El primero es que la iglesia es una unidad, es un solo cuerpo. El segundo punto es que la iglesia es una iglesia santa. Es la iglesia que Dios ha comprado y por naturaleza la iglesia es santa. El tercer punto que yo quiero compartir con vosotros es la iglesia tiene que preservar la verdad que ha recibido, es decir, la escritura, la palabra en la iglesia es fundamental. Y el cuarto punto es que el propósito de Dios para la iglesia es la misión que Dios tiene para esa iglesia. 4 puntos. Unidad, santidad, lo que es la palabra de Dios y la misión de la Iglesia. Y sobre esos 4 puntos, presentar líneas generales que podáis reflexionar vosotros en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, capítulo 4 de Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El texto es precioso. Efesios es la carta para la Iglesia. Es la carta, digamos, explícita y que el apóstol escribe para la Iglesia en una situación delicada. Él está preso. Pero el Espíritu le lleva a escribir esta carta. Y en ella, digamos, están los patrones, la doctrina, la revelación más importante que la Iglesia debe de entender. La Iglesia es una unidad, es un cuerpo. Por naturaleza, la Iglesia es un solo cuerpo. Desde el mismo momento que el creyente cree en la persona de Jesús, es incorporado, ha sido bautizado por el Espíritu Santo, incorporado en ese cuerpo, en ese edificio que nos presenta unas veces la Escritura, un cuerpo, un edificio, pero una sola unidad. Así es que no nos toca a nosotros crear la unidad, sino preservarla. Y ahí tenemos que esforzarnos todos y tenemos que poner nuestra parte, tenemos que atender y examinar lo que la Escritura dice acerca de lo que es la Iglesia para que la amemos profundamente. La Iglesia es del Señor, es de Cristo. Pablo escribe en este capítulo, en el verso 4, un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo. En el cuerpo de Cristo, por tanto, no hay división entre judío y gentil, ese misterio que le ha sido revelado de dos pueblos unidos en un solo cuerpo. Pero no hay distinción entre hombre, mujer, judío, ¿verdad?, o gentil, esclavo libre, rico o pobre. No hay diferencias de raza, no hay diferencias de color. La Iglesia es lo que Dios ha hecho en su corazón, que realmente supera, porque es la Iglesia trascendente de Dios. Mirad, la gente está buscando un sentido de trascendencia, pero lo busca donde no es, y solo cuando Dios llena el corazón del ser humano, encuentra lo que es trascendente. Así es que la Iglesia es una unidad, es un cuerpo que Dios la ha elegido, que Dios la ha llamado, que la ama profundamente, que sigue trabajando y que tiene un destino y que tiene un camino precioso para ella. Esta unidad no es solo de identidad. La identidad tiene que ver con lo que somos y con lo que Dios ha hecho en nosotros. La identidad es que tú y yo somos hijos de Dios. La gente confunde cuando hablamos de lo que es la creación y lo que es ser hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo los que pueden llamar a Dios Padre son hijos. Así es que somos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Desde el mismo momento que hemos creído en la persona de Jesús, somos hijos del Dios Altísimo. Pero la Iglesia no solamente, digamos, debe mantener esa unidad en identidad, sino también en vida, en devoción y lo que es en espiritualidad. Es decir, lo que Pablo va a decir y está diciendo es que cuando el creyente ha creído en el Señor Jesús, tiene la vida de Cristo. Y cuando es incorporado
en lo que es la iglesia local, la vida del creyente es compartida con la vida de los demás que forman una unidad que es el cuerpo de Cristo. Quiero que me entendáis esto. Es por eso que cuando un miembro de la iglesia se duele, los demás se duelen. Y cuando un miembro de la iglesia se goza, los demás se gozan. Porque la vida que Dios ha puesto en tu vida forma parte de la vida de todos los demás que viven la misma vida de Cristo. La unidad, por lo tanto, no es solo una unidad de identidad, sino es una unidad de vida y de espiritualidad, lo que debe ser nuestra vida vivida a la luz de la enseñanza de la Escritura. Así es que la comunión de esta iglesia, que es una comunión de mente y también de corazón, debe producir fraternidad, debe producir comunión, debe de producir entrega, debe producir lo que es la cohesión, donde oramos los unos por los otros, donde nos alentamos los unos a los otros, donde nos recibimos los unos a los otros, donde nos enseñamos los unos a los otros, donde somos capacitados por los líderes con la intención de que también vayamos conociendo más quién es Jesús en nuestra vida y no solamente recibamos la palabra de Dios, sino que seamos capaces nosotros, entre cada uno de nosotros, de compartirla. Nos exhortamos, confrontamos, y es bueno confrontar. Muchas veces en los círculos más pequeños confrontamos y vamos aprendiendo los unos de los otros. Esta es la relación de lo que es no solamente la identidad, sino lo que es una vida vivida en comunidad, en comunión, en fraternidad. Nos ayudamos, nos exhortamos, nos perdonamos. Y entonces aparece lo que Pablo dice en Efesios 4, 1 al 3, ¿verdad? Para que viváis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Pablo está diciendo ahora, si vivimos conforme a la vocación con la cual fuimos llamados, dice, entonces seréis y os desarrollaréis con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es vivir la vida comunitaria como una unidad, como un cuerpo. Pero la iglesia no solo se desarrolla en lo que es, digamos, el local donde nos reunimos, sino que la vida de la iglesia está fuera, y es más, muchas veces la vida de la iglesia se desarrolla más fuera que dentro del local. Y la iglesia tiene que animar a recibirnos muchas veces. Y mirad, si os acordáis, la iglesia de Hechos, y cómo comienza la iglesia de Hechos, es que ellos se recibían en las casas y compartían lo que tenían, lo poco, lo mucho que tenían, y dice que lo hacían con alegría de corazón. La iglesia debe de animar a recibirnos unos a otros en nuestros hogares, en nuestros sitios, para poder compartir no solo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino lo que Dios nos da cada día, lo que recibimos de Él cada día. No seas más rico por tener mucho, ni seas más pobre por tener poco. Es cuando lo que tienes y reconoces que lo tienes de Dios, eres capaz de llevarlo a la vida diaria compartiéndolo con aquel que es como tú, del mismo pueblo y la misma identidad que tú. Y mirad, cuando esto lo llevamos a Jesús, y he dicho antes que Jesús pronuncia en Mateo capítulo 16 lo que es la palabra iglesia, que es su iglesia. Desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17 Jesús hace unas oraciones preciosas por su pueblo. Son los capítulos, digamos, tan profundos que esos capítulos merece la pena estudiarlos poco a poco y empaparse de lo que Dios quería para su pueblo y para sus discípulos, que son con los cuales Él está teniendo esa reunión en aquel momento. Y Juan capítulo 17, versos del 20 al 23, dice así la palabra de Dios: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús en el texto bíblico? Yo he acortado un poquito lo que es la oración. La oración de Jesús es que Él está pidiendo para que el pueblo de Dios tenga una unidad con el Dios de los cielos, comparable a la unidad que tiene el Padre y el Hijo en la deidad. Y cuando esta unidad del pueblo de Dios, tan profunda,
con Dios mismo, es comparable a la unidad del Hijo y el Padre en lo que es la deidad, pero expresada en vida, es decir, la gente lo está viendo a través de cómo vivimos, cómo miramos, nos desenvolvemos, cómo amamos, cómo pertenecemos a ese pueblo de Dios, dice que el mundo entonces creerá la misión con la cual vino Jesús a la tierra. Y ellos entonces, dice, habrá una cosecha, porque creerán por medio de la palabra de ellos que lo que están hablando es real y es verdadero. Hay una frase que dice que hay una imagen, o una imagen es más fuerte que 1000 palabras, ¿verdad? Algo así. Una imagen tiene más poder que las palabras. Y es que la gente no solo oye, sino sobre todo ve. Jesús está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Si la Iglesia mantiene esa unidad con el Dios de los cielos, que es comparable a la unidad del Padre y el Hijo, y no solamente la mantienen en identidad, sino que la viven en lo que es la vida real y cotidiana como personas, el mundo creerá por sus palabras que lo que están diciendo es creíble. Y entonces habrá una cosecha, porque todos aquellos que están oyendo lo que estáis diciendo creerán por vuestra palabra y por vuestro ministerio que es real porque lo estáis viviendo. Esas son las palabras y la oración de Jesús por su pueblo, por sus apóstoles y por su iglesia. La unidad del pueblo de Dios, querido hermano. Tenemos que preservarla por encima de todas las cosas. Tenemos que ser humildes, pacientes, perdonándonos, exhortándonos, enseñándonos, entender que no lo conocemos todo, que todavía estamos en un proceso, que tenemos que tener el corazón y la mente abierto para que el Espíritu Santo nos siga hablando, nos siga exhortando, nos siga haciendo entender que hay cosas que tenemos que dejar y otras que tenemos que poner, que todavía no hemos llegado, estamos en un proceso. Y que la palabra que no cambia, porque no puede cambiar ni una jota, ni un átomo, ni una tilde, tiene que ser nueva cada día también, tiene que ser verdadera, tiene que ser una palabra llena de poder del Espíritu para que toque nuestros corazones y ser humildes, sencillos y bajarnos muchas veces de nuestra cabalgadura para decir, no tenía la razón, eres tú, Señor, por encima de todas las cosas, eres tú, Señor. El segundo aspecto, querido hermano, es la santidad de la Iglesia. El pueblo de Dios ha sido llamado a salir fuera del mundo de tinieblas donde estaba y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, ese apóstol que era tan fogoso, ¿verdad? Y que él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y escribe sus 2 cartas, es un hombre ya mayor, es un hombre que ha visto muchas cosas, ha pasado muchas cosas. Él fue quien traicionó a Jesús y Jesús, a pesar de eso, supo sacarlo y restaurarlo. Y ese hombre ha ido cambiando. La vida, queridos hermanos, no la ves lo mismo cuando eres joven que cuando vas siendo mayor. Os lo digo yo, ¿verdad? Porque la vida nos cambia mucho. Y vamos aprendiendo en el camino. Y vamos también dejando cosas y adquiriendo otras. Y vas tomando más mesura, más tranquilidad y más reflexión sobre las cosas del Señor. Y Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, ¿verdad? Escribe, dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirad, por naturaleza hemos dicho que la Iglesia es un solo cuerpo, porque la unidad no la producimos nosotros, la produce el Espíritu en el mismo momento que hemos creído en el Señor Jesús y nos incorpora en ese cuerpo y en esa comunidad que le pertenece a Cristo. Y por naturaleza la Iglesia es santa también. ¿Por qué? Porque santidad tiene que ver en un concepto, digamos, que Dios compra algo para que le pertenezca a Él y sirva para el propósito que Él ha adquirido lo que ha comprado. La santidad
en un concepto, digamos, que muchas veces se ha entendido, ha tenido que ver con, digamos, esa perfección que se va adquiriendo a través de hacer las cosas buenas y dejar las cosas malas, ¿verdad? Es así como hemos entendido, y sobre todo quienes venimos del contexto católico, pues un santo es aquel que ponen en un altar y parece que hay que venerar porque es perfecto, ¿verdad? Pero el concepto de santidad primario tiene que ver con esto. Dios compra un pueblo y lo aparta para sí, para que realice la misión que Él quiere que haga. Así es que Dios nos ha comprado al precio de la sangre de Cristo y ha adquirido un pueblo, y un pueblo para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero fijaros que Pablo en Efesios, en el capítulo 4 del verso 11 al 13, mirad lo que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los suyos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo lo que está diciendo, que la meta última, ¿verdad?, que Dios quiere para la Iglesia es que vayamos madurando, no solamente individualmente, sino colectivamente, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo será eso? Cuando estemos en su presencia. Porque aún aquí, aunque vamos creciendo, vamos madurando, todavía no somos lo que Dios quería que fuésemos. Será cuando estemos delante de Él. Pero el trabajo en la Iglesia, porque Dios ha dado líderes y ha dado dones, es usar esos dones y ese liderazgo para que vayan enseñando a la Iglesia y ellos vayan madurando en el conocimiento de la Escritura y vayan perfeccionando su vida para ser más semejante a Cristo. La meta última es que esta Iglesia, que si la miramos con los ojos racionales y como la vemos nosotros, es tan imperfecta porque somos así, hermano, a veces deshilachados. Yo el primero, ¿verdad? La meta última es que Dios va a hacer algo maravilloso y es presentar su iglesia delante de Él porque es su esposa sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. ¿Os imagináis cuando eso suceda? Porque el pecado habrá dejado de ser y porque allí estará la iglesia que Dios escogió, que la amó, que la trató como a la niña de sus propios ojos, que la cuidó, que la fue guiando, Cuando llegue delante de Él, sin arruga, sin mancha, ¿verdad?, vestida de blanco, una iglesia perfecta, porque será lo que Dios quería, lo que Dios en su pensamiento y en su corazón estaba en su propósito desde el principio. No somos lo que Dios quería que fuésemos. El pecado lo arruinó todo. Pero Dios sigue trabajando. Y esta iglesia, por naturaleza, es una iglesia santa porque Dios la ha comprado. Es una iglesia, un solo cuerpo, unida, porque Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros y nos ha incorporado en ese cuerpo y en ese edificio. Y ahora, hermanos, la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, versículos del 15 al 19, dice: mas no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús oró para que Dios nos librase del mal. ¿Os acordáis de la oración de Jesús en el Sermón del Monte, allí en el capítulo 6? Y cuando los discípulos dicen: enséñanos a orar, y Jesús le dice, empieza a hacer esa oración tan conocida, ¿verdad? La oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y al final dice: líbranos del mal. Líbranos del mal. Porque el mal, hermano, que tiene que ver con el pecado, produce tanto daño en la iglesia, en nuestras vidas, en la vida del ser humano, que Jesús le está diciendo, ¿verdad?, que está orando para que sean librados del maligno, nuestro principal enemigo. El que quiere que nuestras vidas fracasen, que la iglesia no sea lo que Dios quiere que sea. Tenemos un enemigo grande, fuerte, que muchas veces creemos o realmente entendemos que hemos oído poco de él, no sé, pero que es muy astuto. Sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras rendijas, capaz de meterse por ahí y destruir lo que Dios está construyendo.
¿Qué significa santidad? El término santidad, ¿qué significa? Hemos dicho que es un pueblo santo, adquirido por Dios, lo que ha dicho Pedro, ¿verdad?, en su primera carta, comprado, separado para Dios con el fin de anunciar la buena noticia del Evangelio a un mundo que no conoce a Dios. Pero mirad, si vosotros vais leyendo, porque hay escritura que habla acerca de la historia de la Iglesia, aún la Escritura nos habla del principio de la Iglesia, sobre todo Hechos, ¿verdad? No habla mucho acerca de la historia de la Iglesia, pero en los Evangelios también nos habla acerca de cómo se desenvolvió la vida de Jesús y cómo tenía el contacto con aquellas personas. A lo largo de la historia de la Iglesia, queridos hermanos, ha habido un concepto equivocado de lo que es la santidad. El principal problema que tenía Jesús cuando llegaba a círculos y predicaba la buena noticia de Dios, del Evangelio, estaba con la clase religiosa, especialmente con los fariseos, porque siempre ellos enseñaban que no era suficiente con lo que era la fe y el Hijo de Dios era un impostor, ¿verdad? Por tanto, había que enfatizar sobre todas las cosas en la ley. Y ellos entendían y ellos explicaban, ¿verdad?, que había que aplicar rigurosamente la ley de Dios en lo que era la realidad diaria del ser humano. Pero entendían además que había que apartarse del mundo porque todo lo que fuera mundo era nocivo y de alguna manera te infectaba acerca de lo malo que es el mundo. Mucho más, fijaros, que los fariseos fueron los esenios. Y los esenios eran una comunidad que para poder santificarse a sí mismos se retiraban en sus comunidades en el desierto y lo que hacían era orar y esperar la venida del reino, porque no podían mezclarse con el mundo, era nocivo, era algo que era pecaminoso. El mundo es malo. El mundo se puede definir de diferentes maneras, pero el mundo tal como nosotros lo vemos, ¿verdad?, es algo que realmente no conoce a Dios, hombres y mujeres que están alejados de Dios, no lo conocen y gobernada por el príncipe de las tinieblas. Y todo lo que realmente puede ofrecer el mundo es malo. No es bueno. Entonces Jesús está diciendo, yo ruego, ¿verdad?, que los protejas del maligno, que los protejas de todo lo malo que hay en este mundo. Pero fijaros si había ese punto, porque la Iglesia muchas veces se ha movido entre dos polos opuestos. Y así nos ocurre a veces con nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nos situamos en polos opuestos, en un extremo o en otro. Pues si los escribas, los esenios se retiraban y no querían tener ningún contacto con el mundo, estaba la otra parte, que eran los saduceos, y los saduceos era, digamos, la familia más aristocrática, ricas, que estaban en una buena posición y que tenían relación con el gobierno romano para, digamos, disfrutar y preservar el statu quo. De alguna manera, digamos que la decisión no era mala en sí, que era romper barreras y acercarse, digamos, como hizo Jesús, a publicanos y pecadores. Pero los saduceos y la motivación y lo que había en su mente, ¿verdad?, no era buena, porque al final lo que hicieron fue conformarse al mundo y asumir las normas y las formas que el mundo establecía por medio del gobierno romano. Existen dos formas, queridos hermanos, de entender la vida cristiana. O mejor dicho, dos formas que no son buenas, que son erróneas. Apartarse del mundo, porque lo que ofrece el mundo es malo, o conformarse al mundo, creyendo que podemos hacer algo y llevar el mensaje del Evangelio. Pero si nos conformamos al mundo, si somos y asumimos las mismas formas, los mismos rudimentos que el mundo es, estaremos haciendo algo que es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Así es que lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que seamos un pueblo separado para adorar a Dios, separado para adorar a Dios. Y de nuevo Dios lo que hace en nuestra vida es que nos vuelve al mundo para que podamos servir a Dios y predicar el Evangelio. Cuando el escritor de Hebreos está hablando acerca de lo que es el sumo sacerdocio del Señor Jesús, en Hebreos capítulo 7:26 dice que tal sumo sacerdote nos convenía que fuera santo, sin mancha y alejado de los pecadores, más sublime que los cielos. Jesús estuvo cerca del mundo.
Y estuvo en ese mundo y vino y entró en nuestro mundo para acercarse a hombres y mujeres como nosotros. Pero nunca se conformó al mundo. Esta debe de ser, digamos, la identidad de la Iglesia. Cuando Dios nos llama, ¿verdad?, a vivir en el mundo, tiene que ver con llevar el mensaje, rompiendo barreras, lo que nos separaba, para poder llevar el mensaje del Evangelio. Pero es una doble identidad. Es un pueblo que ha sido llamado a salir del mundo para adorar a Dios. Y de nuevo Dios nos envía al mundo para servir a Dios y hablar el mensaje del Evangelio. Santidad tiene que ver con esto, hermano. La santidad no es solo, ¿verdad? Tiene que ver con no hagas, no toques, no mires, no veas, no comas, no hagas. Eso era lo que los fariseos continuamente, ¿verdad?, y la clase religiosa establecía. Somos una nueva creación y Pablo va a decir a partir del verso 16 de Efesios capítulo 4 que somos una nueva humanidad. Por tanto, ya lo que no debe existir en nosotros es las malas costumbres, las malas palabras. No debe haber pleitos, disensiones, no, las malas orgías, los malos hábitos, las conductas, todo lo que el mundo enseña y que nosotros participamos de ella. Si somos una nueva creación, ya no debemos de ser partícipes de esa forma y ese rudimento. Lo que ahora debe de haber es una nueva creación, un nuevo corazón, una nueva forma de pensar y de sentir. Y forma parte de la primera, de lo que es la santidad, apartados para Dios, para adorar a Dios. Pero la segunda parte, hermanos, es que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo para poder llevar el mensaje del Evangelio y presentar a Cristo sin conformarnos a ese mundo. Pablo lo escribió muy bien en capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2, ¿verdad? Porque es necesario constantemente que haya en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia una renovación espiritual. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primera enseñanza general, la unidad. Segunda enseñanza, entender lo que es la santidad. Que somos un pueblo apartado para Dios, para adorar a Dios, pero para servir a Dios en el mundo. La tercera verdad tiene que ver con creer la Escritura. Y no solo creerla, asumirla, vivirla y llevarla también. No solamente para poder crecer entre nosotros, madurar, sino también para poder llevar la palabra a otras personas que no la conocen. Y Pablo en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 15, dice que el Señor dio dones a la Iglesia. Mira, por muy sencillo que tú seas, por muy humilde, tú tienes dones que Dios te ha dado. Dios ha dado dones a la Iglesia. Y a veces los dones que parece que son como más pequeños, Pablo va a decir que son los más importantes. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, él dice, mirad que no sois vosotros, muchos de vosotros, ni sabios ni poderosos. Sois gente sencilla, humilde, que Dios ha escogido. Porque lo necio del mundo escoge Dios para humillar a los ricos y lo humilde para humillar a lo poderoso. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres, queridos hermanos, de diferentes situaciones, contextos y de diferentes situaciones de familia. Venimos cada uno de diferentes situaciones. En mi caso, yo vengo de una familia católica, pero nunca fui practicante. Nunca. Pero me llevaban a la iglesia hasta que ya fui mayor y ya dejé. Pero después mis hijos han nacido en un contexto cristiano. Vosotros puede ser que haya ocurrido igual. A mí me llevó el Evangelio a través de una persona. Venimos de contextos diferentes. No categoricemos a las personas. No lo hagamos, por favor. Por su situación laboral, de trabajo. Porque en la iglesia no hay distinción. En la iglesia no hay distinción. Ni grandes, ni pequeños, ni pobres, ni ricos. El que tiene más y que Dios lo ha bendecido es para que lo que tenga sea capaz de compartirlo con los demás. Y el que tiene menos, pues de lo que tiene comparte también.
como aquella pobre viuda que tenía solamente 2 dracmas y dio lo que tenía porque amaba a Dios de corazón. La iglesia es una y es santa. Pablo dice entonces que Dios ha dado dones a la iglesia y líderes. Los líderes tienen que ir capacitando a la iglesia a través de la enseñanza y de la verdad. Y cuando Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el texto es precioso para después decir algunas cosas sobre él. La iglesia, por tanto, tiene que proclamar la palabra, como hemos visto antes, para que no caigamos en el error por estratagema de hombres que la van a utilizar para engañarnos. Y tenemos que conocerla, porque si no conocemos la palabra, cualquiera que pueda venir de la calle nos puede inducir al error. Tenemos que conocerla, meditarla, tenemos que reflexionarla. Y eso es una obra tuya, mía y de todos. Los líderes tienen que enseñarla y la palabra tiene que estar en el centro de la iglesia. La alabanza es preciosa y nos predispone, hermanos, para después oír el mensaje y la palabra de Cristo. Porque lo que tiene que predominar en la iglesia es la palabra. Es la verdad revelada de Dios que toca el corazón, que abre nuestra mente y que nos predispone de verdad a sufrir cambios, a hacer cambios en nuestra vida. La iglesia, por tanto, tiene que proclamarla en lo que es cada domingo o cada vez que nos reunamos por las casas, para que todos vayamos madurando y lleguemos a la unidad y a la estatura de la persona del Señor Jesús. Tenemos que ir creciendo. Pablo escribe a una iglesia que dice que después de tantos años seguían siendo niños. Es que todavía necesitáis leche en vez de necesitar ya la comida madura, la comida que podáis digerir. Todavía necesitáis leche después de tantos años. Necesitamos la palabra, queridos hermanos, para ir creciendo. Porque a través de la palabra que Dios nos va a hablar y Dios va a tocar nuestros corazones. La oración de Jesús en Juan capítulo 17, versos 8, 14, 17, dice así: porque las palabras que me diste yo les he dado, y ellos las recibieron, y han creído que tú me enviaste. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando leí los evangelios, ¿verdad? Jesús pasó 3 años con sus discípulos. Y Jesús les habló del carácter y de la naturaleza de Dios, les habló acerca de la bondad de Dios, de su justicia, de su santidad, de su gracia, de su amor, de su misericordia. El nombre de Dios es la identidad de Dios expresada a través de todos sus atributos. Lo que es Dios, Pablo lo iba enseñando a través de lo que era el carácter de Dios y su naturaleza. Y ellos, dice Jesús, recibieron su palabra. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, la mayoría de aquellos que eran sus discípulos eran hombres toscos, eran hombres rudos, probablemente hombres que todavía no captaban toda la profundidad de la enseñanza y estuvieron 3 años con el Señor Jesús. Y a pesar de eso, el Señor dice, ellos recibieron mi palabra y la guardaron. Y quiero deciros, hermanos, los ojos con los cuales Dios veía a sus discípulos eran ojos llenos de amor, de esperanza y de gracia. Yo quiero ver así a la iglesia. Jesús veía a sus discípulos, hombres rudos, hombres que todavía no entendían mucho. Cuando viniera el Espíritu Santo, comprenderían muchas cosas de lo que todavía Jesús le había hablado y todavía ellos no captaban. Pero Jesús dice, ellos han guardado la palabra que yo le he dado, la revelación de Dios por medio de lo que es su naturaleza y su carácter moral, y la han recibido y la han guardado. Pero no eran hombres grandes, no eran hombres. Pero sobre todo, sabéis, él veía en ellos una devoción preciosa, porque seguían a Jesús, costara lo que costara. Y sobre todo, queridos hermanos, veían el potencial que esa iglesia desarrollaría en el futuro. Porque al final, cuando desciende el Espíritu Santo y ellos reciben el poder para, como iglesia, expandir el Evangelio, eran hombres que Jesús había ido viendo que valían poco, no valían mucho. Pero ahora el poder se había manifestado en ellos. Yo quiero ver una iglesia así en cada uno de vosotros.
hay un potencial precioso que Dios quiere desarrollar en ti, en ti, en ti y en mí, para que vayamos creciendo y vayamos desarrollando mediante esos dones y nos vayamos pareciendo cada vez más a Cristo y haciendo el camino juntos y compartiendo y siendo una unidad, no solamente en identidad, sino en vida. El mundo pueda ver que hay algo precioso que es la Iglesia, que no es del hombre, sino que es de Dios, que es de Cristo, que Él la gobierna, que es la cabeza. Y nosotros, piedras que Dios va ajustando. Y esas piedras a veces tienen aristas y hay que ir enmilar y hay que ir limando para que se vayan conformando. Y ese mensaje y esa enseñanza debe de calar en el corazón de los líderes y debe calar en el corazón de cada uno de nosotros, para que la Iglesia sea algo que realmente la gente pueda ver que merece la pena venir y asumir y ver y creer que lo que Dios está haciendo es precioso. La verdad, por tanto, es la revelación de Dios que Él nos ha dejado a través de la Escritura y debemos de creerla y debemos de vivirla. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, la Iglesia es como el pilar, ¿verdad?, de la verdad. La Iglesia no es el fundamento de la verdad. La Iglesia es, digamos, la que como un pilar en el pasado, ¿verdad?, donde se colocaba un edicto y la gente pasaba por allí y podía leer lo que el gobernante o la autoridad establecía que el pueblo tenía que hacer y que tenía que leer. La Iglesia lo que hace es presentar las verdades del Evangelio, las verdades de Cristo, presenta a Dios y la gente cuando las ve, las lee, lo que hace es creer que la verdad que se está proclamando es la verdad de Dios y la verdad de Cristo. Cuando la Iglesia, hermano, es columna y baluarte de la verdad, no solamente la preserva del error doctrinal, la enseña para que la Iglesia vaya creciendo y la vive para que la gente en el mundo no solamente lo oiga, sino la vaya viendo. Así es que cuando Pablo está en Éfeso y allí está 3 años enseñando lo que es el Evangelio y la palabra de Dios y casi 2 años o más está en la escuela de Tirano, y cuando él se va, reúne a todos los ancianos en Mileto y allí pronuncia un discurso donde todos lloran porque Pablo se va, no saben si van a volver a verlo, y Pablo dice unas palabras que son preciosas: no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo le había enseñado toda la verdad revelada a una iglesia para que conocieran a Dios a través de la Escritura y para que conociéndola la vivieran y expresaran que Cristo no es una utopía, que Cristo es una verdad que vive en corazones, que cambia, que transforma, que une, que santifica, que viven la verdad y que tienen una misión que hacer. Finalmente, la misión de la Iglesia, queridos hermanos, es la de ir al mundo. La misión de la Iglesia no es hacer convertidos. La conversión es un asunto de Dios, es una potestad de Dios. La conversión tiene que ver con Dios mismo, porque Él es el que hace que eso se haga real. La Iglesia tiene que hacer discípulos. Y esta es la gran comisión que el Señor le enseñó a la Iglesia en Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 17, versos 17 al 19, dice así la palabra de Dios: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la oración de Juan capítulo 17, ¿verdad?, la palabra mundo aparece casi como 16, 18 veces. Probablemente en el pensamiento de Jesús, en el corazón de Jesús, había una preocupación que era cómo se tendría que relacionar la Iglesia con el mundo. Y hermanos, hay algo que es precioso. La oración de Pablo por su pueblo es que
es que el Padre nos santifique por medio de la verdad, pero la santidad hemos visto que tiene dos connotaciones o dos caras de una misma moneda y que tiene que ver con ser apartados para adorar a Dios y al mismo ser enviado al mundo para proclamar el Evangelio. Cuando nos apartamos y adoramos a Dios, venimos aquí y la adoración, queridos hermanos, no es solo en este contexto donde nos encontramos, sino que tiene que ver con toda nuestra vida. Debemos diferenciar lo que es alabanza de adoración. La adoración tiene que ver con toda nuestra vida. Y adoramos a nuestro Dios por cómo somos, por cómo nos sentimos, por cómo realmente vivimos, por cómo miramos a los demás, cómo amamos, cómo perdonamos, cómo nos dirigimos a ese mundo que tiene necesidad de Dios y del Evangelio. Así es que la santificación tiene que ver con esos dos aspectos, pero que Jesús nos enseñó por cuanto Él se separó para entrar a nuestro mundo de dolor y buscarnos y salvarnos y llevarnos a lo que la Escritura nos llama a reconciliarnos con el Dios de los cielos. Porque cada uno de nosotros estamos alejados y éramos enemigos de Él. Y ahora Dios nos ha reconciliado, pero no solamente nos ha reconciliado con Dios, sino que ha hecho un cuerpo y ha hecho una unidad posible, donde ahora lo que ha hecho ha sido que seamos un cuerpo donde tenemos, en ese aspecto de unidad, relación también unos con otros. Hay un aspecto negativo en ese concepto de lo que es la misión de la Iglesia. Uno que es negativo, que es ser separado del mal para adorar a Dios, y uno positivo, que es ser enviado al mundo para llevar el Evangelio de Cristo. Pero ¿cómo llevamos esa misión, hermano? Y yo he escogido un texto bíblico que a mí continuamente ha entrado en mi corazón y en mi pensamiento. Porque la única manera de llevar el Evangelio y la única manera de llevar la misión de Cristo al mundo tiene que ser teniendo como modelo y como referencia a quien es el que entró en nuestro mundo para ganar nuestra vida. Y esa es la persona de Jesús. Filipenses capítulo 2, versos del 7 al 8 dice: Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La misión de Jesús era posible, queridos hermanos, cuando renunció a toda su gloria. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, pero se humilló. Y la grandeza de Cristo, ¿verdad?, no es que tomase una naturaleza humana, porque eso enriqueció la naturaleza divina. La grandeza de Cristo es que se hizo siervo. La misión solo es posible cuando nuestro modelo, que es Cristo, que se hizo siervo, podamos sentir lo que es la humillación de hacernos siervos y humillarnos para entrar en un mundo, hermano, que no solamente ve, no solamente oye, sino que también ve. Cuando ve una iglesia, hermano, con una misión que es llevar a Cristo a sus vidas en humillación, en obediencia, en santidad, en dependencia de Dios, entonces la gente creerá que realmente hay algo precioso y maravilloso que está dentro del pueblo de Dios. Cuando la iglesia ve a Jesús como la fuente y el camino, el corazón y el alma, la base y la meta de toda misión, adquirirá la inspiración, el incentivo, la autoridad y el poder que necesita para llevarla a cabo. Cuando veamos a Jesús como Él realizó la misión, y querramos mirar como Cristo miraba, sentir como Cristo sentía, humillarnos como Cristo se humilló, obedecer como Cristo obedeció y entregarnos como Él se entregó, la gente dirá que hay algo que merece la pena asumir. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que Él nos ayude a reflexionar en estos 4 aspectos que yo he querido compartir con vosotros: unidad, santidad, verdad y misión. Que el Señor nos bendiga.